Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Todo lo que es la industria de la salud en cuanto a nuevas tecnologías está teniendo pues mucho éxito, está en alza este subsector de la industria digital. Prueba de ello es que en BNew es la segunda sesión que vamos a llevar a cabo sobre Big Health. Antes de ayer estuvimos hablando de casos de éxito de startups en este sentido y hoy de lo que vamos a hablar es cómo la inteligencia artificial y la robótica van a definir esta nueva health industry. Nos va a ayudar a hablar de esto Marc Massa. Buen día, buenos días. Marc Massa es el jefe del Departamento de Salud y de Biomedicina de Leitat, que como sabéis es una de las empresas que han estado con nosotros durante estas 3 ediciones del BNew. Vas a tener a tu lado a Jordi Ferrer, es el CEO y fundador de VDM Health. Buen día, Jordi. Buenos días. También a Ferran Fillat, es Chief Medical Officer en Taylor Surgery. Buen día. Buen día. También a Jordi Colomer, es Health Consultant de VDM Health. Buen día. Buen día. Y también online tenemos a Chandana Fitzgerald, que es la General Manager and Chief Medical Officer en Health XL. Buenos días. Bueno, ahora enseguida vamos a ver si la podemos escuchar bien. Marc, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Primero agradecer a todos los presentes, si están en presencial y online, por atender esta sesión y esperamos cumplir expectativas. Y asimismo agradecer a Consorci de Zona Franca por organizar este interesante evento. Estoy honrado y es un placer compartir este escenario con estos compañeros ponentes de esta sesión y para tratar alrededor de estos temas sobre inteligencia artificial y el sector salud y cómo va a impactar. Como ya he introducido anteriormente, a mi lado tengo a Jordi Ferrer, CEO de la empresa VDM Health. Gracias por estar aquí y nada, y empezaremos en breve. Como te introducía, Ferran Fillat de la empresa Taylor Surgery. Veremos cómo realmente impacta el tema de 3D, cómo podemos en la cirugía puede ayudar lo que son las simulaciones y el uso de imagen digital dentro de este tipo de terapias. Y también Jordi Colomer, gracias por estar aquí, asesor, consultor y también de VDM Health. And hello, Chandana Fitzgerald,
Thanks for coming here. Chandana es la General Manager de la empresa Health Excel, que es una plataforma digital que pone en conexión diferentes senior assistants. Thanks for your attendance and you're very, very welcome. Thank you so much for having me. Thank you. Entonces vamos a empezar a discernir, sobre todo planteándonos o soltando la pregunta aquí al foro, en la actualidad, ¿qué grado de implementación, en base a vuestra experiencia, tenemos la inteligencia artificial? Sabemos que en el sector salud es muy amplio, logístico, diagnóstico, seguimiento de paciente, tratamiento, pero desde vuestra visión, desde vuestras empresas, el grado de implantación y de uso de la inteligencia artificial, ¿cómo lo veis desde vuestra perspectiva? Jordi. A ver, en mi opinión, la inteligencia artificial es una palabra que está muy en boga. En definitiva, implica poner a la máquina al servicio del hombre de muchas maneras. Es automatizar, es pensamiento autónomo y, por lo tanto, crea una serie de retos importantes en el sector de salud. Pensemos que el sector de salud es un sector esencial, afecta a la vida de las personas, afecta al bienestar de todos los ciudadanos, cualquiera que sean los países, cualquiera que sean las etnias. Entonces, el grado de implementación en la inteligencia artificial en salud, hoy por hoy, es relativamente escaso. Digamos que es incipiente en algunos aspectos. Primero, sí que ha incidido que las máquinas cojan capacidad experta en lo que es intervenciones clínicas. Tenemos el tema de la cirugía, que tengo el compañero que les podrá explicar vuestras experiencias, sus propias experiencias. Pero luego, desde el punto de vista de interacción o cuáles son los actores que hablan y que se relacionan en el sector sanitario, es muy escasa. Teniendo en cuenta que es la tecnología de la inteligencia artificial te da capacidades de comprensión del lenguaje humano, el mandato verbal, el pensamiento inteligente autónomo es muy escaso. Nosotros, por parte de nuestra empresa, es una empresa puramente innovadora, estamos haciendo soluciones de impacto para cambiar este paradigma, aprovechando la transformación del sector, y lo que queremos es que las máquinas colaboren en lo que es la interacción y lo que es el trato entre los actores. Son médicos, sistemas, organizaciones, compañías de seguros y pacientes, y que den aportación de valor. Nuestra empresa hace sistemas, hace software hoy por hoy, que son sistemas de decisión clínica. Los tenemos implementados en las terminales de los médicos para que ellos hagan prescripciones de fármacos sin errores. Pues nuestra idea es evolucionar las terminales de los médicos, que no sean solamente una agenda donde se anotan cosas, sino que la propia terminal sea lista, entienda lo que ocurre y le haga propuestas al médico y al paciente de cómo comportarse. Esto es nuestro paradigma en primera fase, y la segunda es que este pensamiento, transformarlo en un software de gobierno de máquinas, para que estas máquinas finalmente incidan en la mejora de la salud. ¿Qué máquinas? Las primeras, las próximas, los smartphones de los ciudadanos, las terminales de los médicos. Posteriormente esto tenga una conexión con los aparatos de intervención quirúrgica y finalmente crear un fomento de puntos de atención médica automatizados y ambulancias inteligentes que hagan que los sistemas sean sostenibles, los ciudadanos tengamos un recurso a la atención médica inmediata y experta. Ferran, desde tu perspectiva, lo que es la implementación en el ámbito más de la cirugía y de estos implantes, estos bioimplantes, ¿cómo tenéis? ¿Hasta qué punto está implementado y qué dificultades incluso os habéis encontrado? Sí, a ver, yo creo que nos encontramos a nivel hospitalario. Yo soy el director médico de Taylor Surgery, es una spin-off del Parc Taulí de Sabadell, del Institut de Recerca, y nace un poco de una necesidad clínica, ¿no? La situación actual es que nos encontramos en la fase inicial de la realmente digitalización en la medicina. En los hospitales aún no ha llegado la inteligencia artificial de verdad al médico, digamos, de a pie, ¿no? del hospital. La robótica ha empezado, ¿no? Pero no son robots autónomos, son instrumentos que nos ayudan a operar, ¿no? Pero siguen operando los cirujanos, no operan los robots, ¿no? Esto es importante entenderlo porque es normal, ¿no? El sector salud y el sector médico, sobre todo la formación que tenemos los cirujanos y los médicos, para nada está digitalizada, ¿no? Es totalmente artesanal y es una profesión, ¿no? Totalmente de profesor-alumno, ¿no? Es decir,
aún es muy artesanal, ¿no? Entonces, este cambio de concepto, la tecnología está disponible, necesitaremos unos años, ¿no?, para poder adoptarla. Pero sí que vamos viendo pequeños signos, ¿no? Un signo, ¿no?, es, por ejemplo, ¿no?, la iniciativa nuestra de Taylor Surgery, que nace del Instituto de Investigación delante de necesidad, ¿no? Yo soy traumatólogo, empezamos hace unos años, a través de mi tesis doctoral, a descubrir o describir las aplicaciones que tiene la impresión 3D en mi ámbito, que es la cirugía ortopédica, y poco a poco, primero hemos describido, ¿no?, un poco las aplicaciones. Yo he podido hacer una inmersión como médico a la tecnología, he entendido la tecnología, y ahora pues ha llegado a un nivel de madurez, ¿no?, que un poco el nivel de madurez lo indica, ¿no?, la poder crear una spin-off, ¿no?, que nos permite aplicar estas nuevas aplicaciones a los pacientes, ¿no? Entonces, estamos en el inicio, ¿no?, de lo que llamamos la cirugía digital, que pues bueno, muy probablemente será el futuro o cercano de nuestros cirujanos. Vale, o sea, podemos decir que aún no está en la práctica clínica, pero que estamos cerquita. Estamos a los inicios. Para que os hagáis una idea, cirugía digital a día de hoy, con aplicación de implantes personalizados o impresión 3D, estamos hablando del 3% de los casos de todas las cirugías que se hacen en España a día de hoy. Está muy bien. Bueno, eso, estamos en el inicio. Se empieza por algo, se empieza por algo. Chandana, this question is go for you. As a part of the community of different leaders, which is your perception again for the artificial intelligence, the adoption, and which are the barriers that you're facing, or the other way around, what are the challenges that are just brought to you? Just could you give some insight? Thank you. Sorry. Absolutely. Thank you for the question. So I think we've been talking about artificial intelligence for a long time now, right? Like over a decade, and we've had a lot of hype around it, unfortunately, until now, which I think has created a bit of mistrust, which tends to be one of the barriers, right? So there's a bit of lack of trust on the credibility and viability of some of the algorithms and softwares that are claiming to be AI. It's also because a lot of softwares just add the label without necessarily having the right elements to back it up. So that's kind of a perception-based challenge. But that apart, there's a number of other challenges, right? So if you think about regulation, it's only recently this summer that the FDA came out with a guidance on what is needed from a software as a medical device that, you know, make label claims that they use AI, what kind of documentation is needed from them, what kind of evidence is needed from them. However, that's only the first step. So until this point, we haven't had that either. I'm sure, you know, in some jurisdictions there might be. However, there's a challenge with the regulatory aspects of AI. And the other element, and I think, you know, having practiced myself as a physician, there's a liability challenge as well. So let's say we're using AI in clinical practice in hospital and you recommended a certain application to your patients. In case things go wrong, who is responsible? Whose shoulders does this lie on? Is it the provider of the software? Is it the physician? Is it the health system? So a lot of questions come up when you actually think about the application of AI, especially in a patient-facing setting. And I'd say that's where the bigger challenges are that I have outlined. That said, I think more on the back end and efficiency play, AI actually has fewer barriers to being used. Mm-hmm. Okay, yeah, you're completely right. Yeah, some of the regulatory and the ethical as well, the who's responsible, who's accountable for certain actions. If the payer, the user, the software developer, the guy who's coding, I think it's a very nice, very open question. I think we will come back later on this discussion. Thank you very much, Dana. Y ahora me gustaría, Jordi, preguntarte desde una perspectiva de consultor y viendo el background
Dirección General de Centros Hospitalarios. Dentro de la integración en la parte más de soporte a la toma de decisiones o incluso de la gestión, ¿no? Hay productos que basados en IA que ayudan a la gestión de hospitales. ¿Cómo ves esta integración? ¿Cómo se adopta desde una visión más general de hospitalaria estas herramientas, ¿no? que podrías...? El sector salud no se comporta distinto que el resto de los sectores. La innovación, la gestión del cambio, que es lo que traduce un poco mi experiencia personal a lo largo de mi tiempo profesional, es que es contraintuitivo. Todos queremos lo que nos pide el cuerpo, que yo digo que no, lo que nos pide la mente. Porque la mente se ha desarrollado evolutivamente no para ser más inteligente, sino para sobrevivir. Y esto quizás de una forma ancestral no lo tenemos incorporado, y en cualquier sector la resistencia al cambio es permanente. Los ludistas que aparecieron en la primera revolución industrial también las tenemos ahora con el tema de la inteligencia artificial. Pero el sector salud en concreto, además, aunque tiene un relato que incorpora mucho la tecnología, organizativamente está muy por detrás de la industria aeronáutica, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, los implantes mamarios se descubran al cabo de 5 años que eran erróneos y, en cambio, se congela un sensor de un avión que se estrella y al cabo de 5 minutos todos los aviones no salían, por ejemplo? El sector de la robótica en el automovilismo. ¿Y esto por qué? Porque generalmente se distinguen dos tipos de innovaciones. Una es la innovación técnica, como puede ser la robótica dentro de la inteligencia artificial, en la cual hay un beneficio del profesional y del paciente, pero muchas cosas que significa el Big Data son innovaciones de proceso, en el cual requiere que tú cambies tu forma de trabajar. Y aquí es donde está la resistencia en la implantación. Y añadiría, para acabar, es que tampoco son conscientes muchos centros de salud y hospitales que dentro de su cuenta de explotación los datos es un activo. Los guardan, pero no los utilizan ni los comercializan, o los utilizan. Y creo que esto, el día que se entienda que los datos forman parte de la cuenta de explotación, quizás cambiarían las cosas. Sí, creo que definitivamente sí. Si ven los datos como un asset económico en el cual pueden tener un retorno, realmente será un gran paso. O sea, realmente hay algunos cambios estructurales, al menos del sistema español, de la delegación de los sistemas de salud, de la estructura de los datos. Seguro. Y toda una serie de opciones que se deben mejorar para tener eso, ¿no? Como un asset, ¿no? Una cuenta explotada. En esta línea, y también es una pregunta un poco general, pero sí que vemos que hay una ligera incorporación de la inteligencia artificial, ¿no? Abans Ferran comentaba de un 3, un 4, 5% negociando del uso. Chandana comentaba las barreras de regulatoria. Si nos centramos en lo que es de aplicaciones de uso, más allá de lo que ya hemos indicado, ¿qué nos falta el paso siguiente para adoptarlas, ¿no? ¿Qué barreras debemos o qué retos se deben superar, ¿no? Una confianza del usuario de cara a la IA, una mayor protección de los datos, sobre todo a nivel europeo, quizás menos en el mercado americano. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué os impide saltar y explotar, ¿no? Sobre todo viendo que algunos sitios han fallado. Microsoft falló, Google falló. ¿Cuáles son las barreras desde vuestra perspectiva que podrían ayudar a tirar para adelante todo esto y desplegarlo bien? Bien, yo por mi parte tengo experiencia propia con respecto a estas barreras. A ver, la inteligencia artificial lo que es pensamiento inteligente, entonces a partir de aquí en la máquina son programas, son algoritmos y son procesos que los diseñadores, más o menos con ingenio, son capaces de implementar mecanismos. Pero hay un activo muy importante que es el dato. Las personas, desde un punto de vista de máquina, son datos. Son datos desde un punto de vista de la visual, son datos desde el punto de vista del lenguaje. Entonces, si no tenemos un acceso a los datos, los algoritmos pueden decir poco. Nosotros, nuestra vocación, hemos superado parte de las barreras generando una serie de productos que están implementados ya y dan servicio a 12 millones de personas en España. También hemos hecho una serie de innovaciones importantes con programas inteligentes bajo patrocinio de la Comisión Europea.
del Ministerio de Industria español y de los gobiernos de Canadá y Valencia en hacer aplicaciones inteligentes ya dirigidas a empoderar al médico, en que le dé valor en su toma de decisiones y además el paciente participe. Esto es muy importante porque si estrechas el cerco entre estas dos personas que son las que intervienen, haces que el ciclo de fomento de salud, de las soluciones de salud, se desarrollen rápidamente, adquieran gran velocidad y todo esto genera un gran valor añadido para generar nuevos dispositivos, máquinas, etc. Fruto de esta tecnología hemos incorporado incluso un servicio de cámara digital patrocinado por una empresa que es colaboradora nuestra, en que en unos pocos segundos te detecta con la cámara pues una serie de signos vitales importantes, la tensión arterial, el grado de saturación de oxígeno en sangre, etc. Estas innovaciones, para que tengan una traducción directamente en todos los que estamos aquí cuando necesitamos un servicio de salud, han de ir acompañadas porque una concienciación de las autoridades fomenten este tipo de tecnologías y eduquen a los médicos en que tienen a partir de ahora las máquinas a su disposición para ser mejores y aliviarles el trabajo, y los pacientes para conectar más fácilmente. Desgraciadamente este paradigma en algunas industrias ha funcionado muy bien. El pensamiento autónomo y máquinas autónomas. Tenemos el ejemplo, desgraciadamente, en la industria militar. Lanzas un dron y el dron busca un objetivo y aplica su medida. Nosotros en el sector de salud no tenemos este paradigma. No hay máquinas que tengan capacidad autónoma, precisamente por las resistencias de los propios actores en entender que esas tecnologías pueden estar para su propio provecho, para darles rentabilidad, para mejorar experiencia, generar medicina preventiva, personalizar tratamientos, mejorar los fármacos. Cuando una persona la saturas, quítale otro fármaco. Estas vivencias personales las tienen todos los crónicos en todos los países del mundo. A la media son 15 fármacos recorriendo a las personas crónicas que unos se matan a otros. Entonces, esta experiencia, esta inteligencia, hay que desarrollarla, ponerla a los practitioners, a los profesionales que la usen, y los pacientes que la tomen y la pidan. Y esta es nuestra visión sobre el tema. O sea, entiendo que hay una especie de triángulo cuadrado virtuoso, ¿no? Sí. Paciente, proveedores, regulatoria, con todos los mercados, sistemas políticos. Es un mercado como le llamamos otro, ¿no? sector, pero en el fondo es un mercado. Está mercantilizado o por los gobiernos a través de los servicios de salud con sus presupuestos para impartir salud a los ciudadanos, o por las empresas privadas para capitalizar sus propias líneas de progreso y rendimiento. Sí. Antes Ferran indicaba o medio decía que los médicos en su proceso de formación carecen de este conocimiento. No sé, hace tiempo que la facultad la dejé atrás. ¿Y crees que sería, aparte de esto, de incorporar estos conocimientos de IA, y realmente hay mucho interés por parte del sector médico, desde la visión del paciente, ¿cómo podríamos, cómo sería la opción de decir, hostia, quiero que me gusta tener la inteligencia artificial como soporte, ¿no? Este equilibrio, ¿no? ¿Cómo crees que podríamos trabajarlo? A ver, yo creo que un poco voy a centrarme desde la posición hospitalaria, ¿no? Es decir, un poco de las barreras a la adopción, ¿no? que tenemos, que una de ellas es la falta de formación, ¿no? Es decir, los médicos no sabemos de inteligencia artificial, ¿no? En la carrera no nos enseñan y evidentemente nosotros aplicamos la medicina que nos han enseñado o que hemos aprendido de nuestros maestros, ¿no? Entonces, yo creo que una gran barrera es esta, ¿no? Es decir, introducir formación. Una manera de introducirla es incorporar otros perfiles, ¿no? Como, por ejemplo, ingeniería biomédica, ¿no? La ingeniería biomédica es una disciplina que es nueva. Las primeras generaciones aquí en Cataluña yo creo que no tienen más de 10 años, ¿no? Yo creo que la facultad más antigua era la UB o la UPF, no te sabría decir, pero yo creo que conmigo empezaron las prácticas, las primeras generaciones de ingeniería biomédica, y hace menos de 10 años, ¿no? Entonces, esto es una barrera, ¿no? Actual que tenemos en los hospitales a la hora de entender y adoptar la tecnología. Evidentemente, si no lo entendemos los médicos, los pacientes aún menos, ¿no? Los pacientes pobres confían en nosotros, ¿no? Confían en el médico, ¿no? Y utilizan o aplican, ¿no? Los tratamientos que nosotros prescribimos. Evidentemente, yo creo que deberemos de prescribir inteligencia artificial, ¿no? Para aquellos tratamientos, ¿no? Pues, o aplicaciones, ¿no? que
que benefician al paciente a la hora de tratar pues, cualquier enfermedad, ¿no? Ahora mismo no tenemos, digamos, al abasto, ¿no? Ni el conocimiento ni la facilidad o el acceso a tecnologías de IA, por ejemplo, ¿no? Que las podamos prescribir con seguridad a nuestros pacientes, que las entendamos y que los pacientes también las entiendan y las sepan utilizar, ¿no? Sí, sí, está claro, está claro. Chandana, we were just talking about this kind of different elements getting together for the adoption of the AI-based and how to trust in those who have to get confidence, to believe in these kind of systems. From your perspective, I think, which is the highest wave between the regulatory framework, the patient adoption, the medical doctors prescribing, or the developers? If you have to rank it, where we should start for? Yeah, that's a great question, but a really hard question, I'm going to say. Where should we begin? I think we should begin with the short-term and quick wins, right? So that could be things like efficiencies, background efficiencies. If you think about concierge services that health plans use, those are AI-driven, right? And so going for those type of services which don't actually impact the health of individuals negatively, but actually adds a lot of support functions, right? I think that's a really good starting point. And it's low barrier to entry, low risk, and low risk perception as well. So that would be my suggestion. And we've seen that works, right? And the next step would probably be to then go into clinical practice. But even before we do that, within clinical practice, I apologize if some people speaking really loudly near me. Even within clinical practice, if you think about inpatient scenarios, using AI to get quick alerts, who has an impending acute renal failure, who's likely to go into a serious scenario. I think those type of predictions, they supplement and support the physician without actually putting everything in the hands of the patient, right? Because ultimately the nurses and the physicians can still decide if they want to bank on this data and this information or not. However, having that before the signs and symptoms start to show, before the lab test give you that diagnosis, getting that early warning is a really good tool for them to have in their arsenal. So that's another really good use case, I think, that we can start using. And the third one is around imaging analytics, right? And the reason I say this is because this is behind the scenes. This is X-rays and CT scans and MRI scans or histopathology images that would otherwise be analyzed by a pathologist or radiologist, but just leveraging AI, and we've seen big tech companies like Google actually get into this. And this happens in the backdrop, right? So it doesn't have too many repercussions in terms of the risk or the danger to people's lives, but rather speeding up diagnosis and improving efficiencies within the health system and possibly accuracy as well. I see that as a great opportunity as well in terms of where we should begin. And there's a huge body of evidence that's been collected within imaging analytics, probably because of the volume of data that has existed in that space that these companies have leveraged to produce the evidence. So I think those two scenarios for me present really promising opportunities. Thank you very much for this perspective, Chandana. Thanks. Siguiendo con esta perspectiva que indicaba Chandana, y ya pensando más en Jordi, el otro, consultarte, hemos visto que hay varias barreras desde el punto de formación, la adopción del paciente, indicaba Chandana, creo que tenga un low risk, sería mucho más fácil incorporar porque el paciente sería más cómodo. Viendo que otro de los grandes elementos que se asocian a la inteligencia artificial, que es la sostenibilidad del sistema, sí que me gustaría poder consultarte cómo equilibramos esto, ¿no? El push de poder integrar nuevas cosas con una incertidumbre relativa y una adopción también relativa, junto con esta necesidad que tenemos, ¿no? de hacer el sistema más sostenible. ¿Qué podemos sacar de la IA en este sentido desde...? Bien, yo creo que el sector salud, la medicina en general, aún no se ha recuperado
de una lectura de un libro muy citado y poco leído, que era El error médico es humano, a partir del año 2000, en el cual es una cura de humildad, en el sentido de que aún desconocemos más de lo que estamos en principio intentando arreglar, ¿vale? Y por esto, en este sentido, creo que la medicina, en ese sentido, cogió su máximo esplendor hasta los años 70. A partir de los años 70, este conocimiento ha sido como un plató y todo lo que se ha invertido no se ha reflejado en aumento de supervivencia, a pesar de lo que se diga, por intereses comerciales, corporativos, etc. Y el relato es el que es. Evidentemente que en este tipo de cánceres líquidos o cardiovasculares ha habido unos avances muy significativos, pero en otros estamos exactamente igual que hace 50 años. Y además sabemos que es más peligroso incorporarte en un hospital, ingresar, que no viajar en avión, puesto que más de un 40% de los actos que se realizan en un hospital crean daño, crean harm, producen. Claro, esto se puede prevenir. La inteligencia artificial puede ayudar en este sentido al médico a tomar una decisión menos intuitiva, menos deductiva y más inductiva, porque yo creo que el potencial que tiene la inteligencia artificial es que potencia el conocimiento inductivo, no deductivo. En la facultad te enseñan por obediencia. Yo intenté personalmente a favorecer la medicina basada en la evidencia, que es con datos, y ha habido una resistencia muy importante. Pues la inteligencia artificial se basa en el conocimiento inductivo, del cual haces una premisa para controlar, y el conocimiento humano, porque está basado en supervivir, es deductivo. Y aquí es el choque entre las dos formas. Por lo tanto, es más un cambio cultural que no tecnológico. Y este cambio tecnológico tendrá tanta repercusión como tuvo en su día la revolución industrial, que se tiene que hacer un constructivismo social. ¿Cómo puedes hacer que ciertas profesiones, como puede ser la abogacía, la medicina, etcétera, puedan perder trabajo, que significa hoy en día perder identidad? Y esto es una resistencia que también hay que tener en cuenta. Por tanto, si no desde la facultad decimos que la inteligencia artificial te ayudará a tomar decisiones, probablemente, no sé si te sustituirá, no lo sabemos. Hoy por hoy te complementará y te ayudará. Y es más, hoy por hoy los algoritmos lo hacen los hombres, las personas. Lo que tenemos que hacer es que sean transparentes, que sean compatibles, pero irse más lejos es buscar una resistencia de cosas hipotéticas que no existen, una distopía que aún no existe. Hoy en día, la inteligencia artificial complementa la decisión del ser humano. Y esa es la parte positiva que hay que enfatizar y no irse con otras cosas más ajenas. Pero para complementar esto, y esto quizás estoy de acuerdo con Fiat, pero aunque discrepo, el enfermo hoy en día no entiende, por ejemplo, cogiendo tu patología, que si tienes un dolor de rodilla, un traumatólogo te diga, tómate pastillas, el otro, haz natación, y el otro dice que te opera. Y el paciente dice, pues yo tengo lo mismo. Y esto pasa. Y cada vez más hay mucha más información, la gente tiene mucha más información, deformada o no, desintoxicado. Pero el reto de la medicina es crear valor en lo que estás haciendo. Y tu capacidad de absorber la información está limitada. Y aquí es donde la inteligencia artificial te puede ayudar a darte una personalidad en frente al paciente, que sí que tiene mucha más información que la tuya. Un diabético, cuando va a ver un médico de medicina interna, sabe mucha más información que el mismo médico. Sí, sí, sin duda, más que nada porque convive 24 horas con la enfermedad y el médico no. Cierto es que hace falta un cambio social, un cambio mental. De hecho, claro, en la sesión anterior de temas de energía verde han concluido la sesión en esta línea, ¿no? Es decir, ostras, necesitamos un proceso social cuando hablamos de cambios quizás disruptivos, como puede ser la inteligencia artificial aplicada a la salud, y es la tuya, no es la del lado, es tu salud, y ahí es muy importante. Estamos encaminando ya la parte final de la charla, y sí que me gustaría dejar la pregunta abierta a los cuatro sobre la perspectiva de futuro, pero me gustaría que fuera un futuro no muy lejano, ¿no? Algo que podamos decir ser tangible, ¿no? A 4 años vista, 5 años vista, porque sí que se aclama, ¿no? la inteligencia artificial como la
el conducto hacia la medicina de precisión, a una medicina más democrática, más sostenible, más affordable, y cómo la veis, ¿no?, dentro de este sistema de salud, que esto es más que un continuo, ¿no?, que es la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento. ¿Cómo creéis la inteligencia artificial, quizás en un nicho en concreto, puede llegar a impactar, o cuál puede ser el mayor impacto que pueda haber? Jordi. Bueno, mi visión sobre el tema es fácil. La inteligencia artificial a veces no es comprendida, es un producto incluso comercial. Yo lo resumiría a hacer la máquina lista. La máquina lista, desde el punto de vista del médico, no ha de ver que la inteligencia artificial lo que quiere es reeducar al médico. La inteligencia artificial ha de ser un elemento que el médico le aporte valor, rapidez, agilidad y prestación. Y esto se consigue no solamente en sus decisiones, sino en lo que ve y en lo que hace. Y asimismo en el paciente lo mismo, su máquina próxima es el smartphone. Yo os he explicado que el smartphone ya no solamente habla, te hace fotos y te toma constantes vitales que eran inalcanzables un año vista, la tensión arterial, un año vista, era inalcanzable. Entonces esta es la vorágine que tenemos ahora. Lo que hemos de hacer es jugar con nuestros elementos, entenderlos, que las autoridades sumen iniciativas, apuesten por ello, inviertan en ello, den formación y den posibilidades a nuestro sistema de crecer en esta nueva dinámica. Con esto que mejoraremos, primero, que las tecnologías estén al servicio, primero, de los ciudadanos, que somos todos los que estamos aquí. La palabra paciente a veces es paciente de paciencia. Y fíjate el ejemplo que ha explicado Jordi Colomer de la cantidad de cosas que ocurren a un paciente a la hora de tomar decisiones que no toma ninguna, porque le dan cosas distintas. Esto no puede ocurrir. La inteligencia artificial, la máquina, va a ayudar a que esto no ocurra. Incluso en un marco un poco más lejano, no mucho más, 2 años vista, 2 años vista, tendremos gemelos virtuales que nos replicarán con nuestros biomarcadores y marcadores objetivos de prevención de medicina. Quiero envejecer, no quiero envejecer, cuestiones de este tipo. Los grandes actores de Estados Unidos ya están invirtiendo billions en este tema. Aquí hemos de estar nosotros. Tenemos el talento, tenemos esta gente, tenemos los que estamos aquí. Nos ayudamos, apoyemos, lo conseguiremos. Sí, sí. Muy bien, gracias. Ferran. Yo creo que un poco en la línea que íbamos comentando, lo importante es empezar con pequeñas acciones que aporten valor a la cadena de valor, ¿no?, sobre todo centradas en el paciente, ¿no? Es decir, un sistema de IA, si aporta valor al paciente, aporta valor al médico, ¿no?, porque le hace más eficiente, porque le hace más preciso en su diagnóstico, y aporta valor al sistema de salud, yo creo que bueno, no hay nada más que decir, irá bien, ¿no? Lo difícil es empezar, ¿no? Y yo creo que creo que hay varias iniciativas, ¿no?, que están apareciendo en mi campo de la cirugía digital, en otros campos, ¿no? Pues por ejemplo, conozco, ¿no?, iniciativas sobre todo relacionadas con el diagnóstico de imagen, ¿no?, donde se aplican capas de inteligencia artificial para detectar nódulos, por ejemplo, tumorales en radiografías de tórax que se hacen y que a veces pues los radiólogos no tienen la capacidad humana de poder interpretarlas o verlo, ¿no? Estas pequeñas acciones y recoger los datos y publicar, ¿no?, estos datos desde una perspectiva del valor que aporta, yo creo que pueden ayudar a que sea una realidad lo más pronto posible, ¿no? En los pocos años, ¿no? Chandana, what is the short-term vision of the AI shortly, please? We have running out of time. Sorry. Sorry, do you mean, Mark, what can we do in the short term? Yeah, the short-term application of the AI in the market. Yeah. Yeah, it's. I think some of these exist, right? If you remember, a couple of years ago, the NHS replaced their 111 emergency service with Babylon and a few others, such AI-based chatbots and symptom checkers. I don't know if that is. I mean, there were a lot of challenges with that, right? In terms of ROI on the business case side, but also in terms of actually not being able to flag the right emergencies or hyper-escalating emergencies that didn't exist. So even though that's an easy short-term thing that AI can be used for, I'm not sure that it's the right thing. I would, we haven't spoken much, or maybe I didn't pick up anything, but on the pharma R&D side, I think there's huge potential for AI, right, around molecule pattern recognition and development of new potential molecules. And I know there's a couple of
AI-based molecules that are currently undergoing trials. I think that's very promising. And I know it's not as short-term, because some of these trials could take several years. However, I think that's really promising. And the other thing, and I heard one of the panelists mention, I think the AI-based imaging that Google is doing in India, for example, for screening, right? So screening entire populations to pick up those who are likely to develop diabetes based on their ophthalmic images. I believe that that kind of an intervention, especially in markets like India or Africa, for screening entire populations, whether the dose of healthcare services, right? I think that's also a really great short-term promise from AI. Absolutely. Thank you very much for your perspective. Jordi, tanques la sessió, queda un minut y poc. Pues nada, no, para hacer un cambio cultural, está más que demostrado que lo que hay que hacer es un radicalismo selectivo, que se llama. O sea, buscar un ejemplo muy concreto que arrastre esto. Dentro de la inteligencia artificial, donde veo yo en este momento, quizás aparte del hardware, el software que estamos trabajando, la robótica como él, el tema de la Big Data es el quizás tardará un poco más porque es más innovación de proceso que no técnico. En la imaginería, como se dice en la radiología, etcétera, que es mucho más fácil tecnológicamente porque es blanco y negro, es 1 y 2, es donde se está avanzando más y que de alguna manera también con la escasez de médicos que hay en todo el mundo puede dar un acceso de centros de hub de diagnóstico radiológico a 1000 de distancia y que además, como el cerebro humano no está preparado para ver cosas iguales, sino cosas distintas, el hecho de la radiología, por más que en el caso de los screenings, pues la fiabilidad de un radiólogo es muy semejante a la de un vigilante en el aeropuerto, que se le cuelan cuchillos y pistolas. ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado evolutivamente para ver cosas distintas para sobrevivir, no para ver cosas iguales. Y aquí es donde la inteligencia artificial puede ayudar mucho, sobre todo en el tema de descartar cosas rutinarias semejantes en el cual el cerebro, evolutivamente, todos tenemos que ser conscientes de que no hemos sido diseñados para ser listos ni inteligentes, sino para sobrevivir. Es una premisa que insisto en muchas ocasiones porque a veces nos valoramos antropofónicamente mucho y tal como va el mundo, si se calcula que una especie dura 10 millones de años, donde vamos no vamos a durar ni 1 millón de años. No, sin duda. Tal y como vamos, no. Bueno, muchas gracias a los ponentes, a los oyentes presentes y online, y espero que hayan disfrutado de la sesión. Muchísimas gracias. Me parece muy interesante todo lo que habéis explicado. Evidentemente, el ser humano está diseñado para sobrevivir, como decíais, y en este sentido nos lo ponéis un poquito más fácil desde la industria digital, con lo cual os lo agradecemos. No, pero sí es verdad que es una de las áreas en la que vemos la repercusión que tiene en los ciudadanos de a pie, ¿no? Por tanto, muchísimas gracias, Marc, también por moderar esta sesión. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa de 15 minutitos, como siempre, y volvemos a las 12 con la sesión Europa 4.0, impulsando el progreso en un mundo digital. No os la perdáis. Hasta ahora mismo. Gracias. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.